Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy tu hermano y amigo Francisco Alguera, el pastor de la iglesia cristiana Betel, Casa de Dios, que estamos ubicados en el 945 West San Marcos Boulevard, en la ciudad de San Marcos, California. El código postal es 92078. Si usted tiene algún familiar por ahí, dígale que nos visite. Si estás por ahí en nuestros alrededores, en el condado norte de San Diego, pues te damos la bienvenida. Nuestros horarios de servicio son los miércoles a las 7 de la noche, que tenemos estudio bíblico, y servicio familiar los domingos a las 5 de la tarde. Si tú te das una vuelta por ahí, pues visítanos, verás que te vamos a dar una muy bonita bienvenida. Bueno, el día de hoy, ¿verdad? Pues estamos en el programa Restaurando las Familias, ¿verdad? El día de hoy no se encuentra conmigo mi esposa, pues ella se encuentra de viaje. Le dimos por ahí unas bonitas vacaciones, entonces pues ella anda de visita allá con su mamá en el estado de Veracruz, así que hasta donde ella está, a lo mejor en este momento está en sintonía. Le enviamos un saludo a mi esposa, a mi hija, a mi suegra, que están allá en Tierra Blanca, Veracruz. El día de hoy pues no vamos a tocar un tema con respecto a la familia, por el caso de que ella no está, porque me gusta tratar los temas familiares cuando ella está, porque yo creo que es una combinación que la hacemos de una manera muy buena. Me gusta tratar esos temas más que nada en familia. Así que el día de hoy quiero traerte una enseñanza, quiero traerte una predicación. Vamos a estar hablando cuando la oración tiene poder. Quiero hablarte de este tema porque yo creo que es de bastante importancia que nosotros entendamos el poder de la oración, qué es lo que implica la oración, dónde está establecida la oración. Y yo quiero que si tú estás en casita ahí bien cómodo en estos días que están un poquito bastante frescos, y le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por ese clima tan hermoso que nos ha dado aquí en el sur de California. Pero yo quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios y quiero que te ubiques en Santiago capítulo 5 versículo 16, y vamos a estar entrando de lleno ya, ¿verdad?, al tema de hoy. Se llama Cuando la oración tiene poder. Santiago 5:16, si usted está en casita, es Santiago 5:16, que se lee de esta manera. Dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y aquí viene lo bueno. Dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Lo voy a decir una vez más. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué la oración del justo puede mucho? Bueno, la oración eficaz del justo puede mucho porque la palabra justo proviene del verbo justicia, que significa rectitud, integridad, verdad. Que camina, fíjate, habla y se conduce con estas características. O sea, que una persona que, ¿verdad?, conoce del evangelio debe de caminar con rectitud, debe hablar con rectitud, debe conducirse con integridad y hablar siempre verdad, que eso es una de las características que tiene lo que es justicia. Entonces, ¿por qué la oración del justo puede mucho? ¿Por qué? Porque esto, como venimos diciendo, la palabra justicia, justo, proviene de aquí. Entonces, una persona cuando está íntegramente conectado con la presencia de Dios, es por eso que esa oración tiene poder, amado amigo y hermano que nos está sintonizando en esta hora. Entonces, mira qué tremenda está esta situación. ¿Por qué, verdad? Porque hoy en día es difícil, es difícil encontrar una persona que camine, que hable con rectitud, que hable la verdad, que camine en justicia. Hoy en día, lamentablemente, muchos seres humanos tienen que mentir para tomar provecho de algunas cosas. Pero la palabra de Dios dice que el que camina en justicia y habla la verdad y anda en camino de integridad, dice que Dios siempre va a oír su oración. Entonces, lamentablemente, ¿verdad?, como conocemos nosotros, amados televidentes, mucha gente tiene que mentir por muchas cosas. Tiene que decir cosas que no son para obtener beneficio. Un ejemplo de esto es como, por ejemplo, voy a tomarlo así de esta forma. Cuando ya en el tiempo de taxes, que es el tiempo de enero de febrero y marzo, que es que la gente tiene que hacer su declaración de impuestos. En muchas ocasiones, amado, la gente tiene que mentir. Tiene que decir mentiras para que el gobierno le regrese mucho más de lo que debiera de recibir, con tal de recibir un beneficio extra, aunque
no es lo que debería de ser, ¿verdad? Porque el que camina en integridad no haría esas cosas. El que habla la verdad no haría esas cosas. El que camina en rectitud no haría esas cosas. Pero aquí la palabra nos enseña bien claramente que la oración eficaz, ¿cuándo la oración es eficaz? Cuando la oración tiene poder. Cuando la oración puede llegar al trono de la gracia de Dios con olor fragante. ¿Es cuando el hombre camina en justicia, ¿verdad? Por eso es que es necesario de que nosotros, nuestra vida, nuestro testimonio, hable de lo que nosotros somos. Porque lamentablemente, ¿verdad? El testimonio es algo que no muchos toman mucho valor en esto. Hoy en día los gobiernos, hoy en día las personas, hoy en día las sociedades se tienen que firmar tratados, firmar acuerdos, firmar contratos, por si acaso alguna de esas dos partes no cumple con lo establecido por el contrato, por las normas que se fijaron desde un principio, el uno puede demandar al otro y lo puede llevar a corte. Entonces, antes con solamente la palabra de una persona bastaba, amado. Con que se dijera, ¿sabes qué? Un estrechón de manos bastaba para dar un acuerdo, ¿verdad? En el pasado así era, pero hoy en día por causa de que la gente no vive en integridad, que la gente no vive en verdad, que la gente no practica la justicia, es necesario hacer convenio, es necesario hacer contrato. Pero la palabra de Dios nos enseña que cuando nuestra oración es eficaz, es porque vivimos una vida de rectitud, como te lo dije anteriormente. Dice que la oración eficaz del justo, ¿verdad? Porque todos pueden orar, pero no todos Dios les contesta sus oraciones. Y yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 31. Ahí quiero hacer énfasis un poquito más acerca de lo que yo estoy hablando. Si usted está en casita, vaya conmigo a Juan capítulo 9, versículo 31. Y vamos a ver a quién Dios oye su oración. Vamos a ver, vamos a entender por qué hay algunas personas que dicen, por más que yo oro, Dios no me contesta. Y quiero decirte, amado amigo y hermano que me estás sintonizando en esta hora, yo quiero decirte que Dios sí contesta las oraciones. Porque en Dios puede ser un sí, pero también puede ser un no. Pero si te has pasado mucho tiempo pidiéndole a Dios por una petición, pidiéndole a Dios por algo que no recibes aún, y dices, Dios no me contesta, es porque quizá tú no estás caminando en integridad, tú no estás caminando en verdad, tú no estás caminando como dice la palabra de Dios, que debe caminar un hombre que practica la justicia. Si nos decimos llamar cristianos, es porque somos seguidores de Cristo y debemos de andar como Cristo dice en su palabra, en justicia y en verdad. Vamos a ir a la escritura, a la palabra de Dios. Juan capítulo 9, versículo 31 dice de esta manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye, dice la palabra de Dios. Mira, te lo voy a leer una vez más. Dice la escritura: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Por eso es que, ¿a quién va a oír Dios? ¿Quién puede tener la certeza de que su oración es eficaz? ¿Quién puede tener la certeza de que su oración hará un efecto? Porque la oración del justo, dice la palabra, no puede poco, sino que puede mucho. Entonces, cuando dice que puede mucho, es porque se refiere a que la oración no tiene límites, amado. La oración no tiene frontera. La oración tiene la capacidad de que si tú estás orando en este momento, para la oración no importa la distancia, para la oración no importa la frontera. Ella es capaz de irrumpir hasta lo más profundo donde se encuentre la necesidad que tú puedas tener o aquellos por los cuales tú estás orando. Por eso dice la escritura que la oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí dice la palabra, y sabemos. O sea, cuando dice que sabemos es porque entendemos. Dice que Dios no oye a los pecadores. Si tu vida camina no conforme a la rectitud de la palabra de Dios, entonces yo te voy a decir, porque a mí me dice la palabra de Dios, que Dios no va a escuchar tus oraciones, Dios no va a escuchar tus peticiones, Dios no va a escuchar aquellas palabras que con tanto ahínco quisieras que Dios te escuchara. Pero aquí nos dice claramente que Dios no oye a los pecadores, pero dice, si alguno es temeroso de Dios. Fíjate, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, dice la palabra, a ese Dios oye. Entonces, ¿por qué muchas veces hay oraciones detenidas?
Porque hay unas oraciones que no son contestadas. ¿Por qué? Porque, como dice Santiago también, ¿verdad? Si leíamos un poquito más atrasito, ¿verdad? Dice que hay veces que los seres humanos pedimos para deleite de nuestra carne, para deleite de nuestras almas. Entonces Dios no va a oír esa clase de oraciones. Hay dos oraciones que Dios no oye. La oración que se hace mal y la oración que no se hace, que solamente queda en el pensamiento. Dice, porque pedís, dice, y pedís mal. Esa es la oración que se hace mal. Y dice, y no recibís porque no pedís. Esa es la oración que no se hace. Entonces es una oración que solamente está en la mente. Pero la palabra de Dios dice que cuando nosotros practicamos la justicia, cuando nosotros andamos en verdad, cuando caminamos en integridad, dice la Escritura, la palabra de Dios, que este ciego los fariseos vinieron y le dijeron, pero ¿cómo fue que te sanó Jesús? Y ellos interrogaban la forma como Jesús lo había sanado, porque ellos no creían que él había nacido ciego. Pero la Escritura nos dice, en todo el capítulo 9, habla de la historia de este hombre que era ciego de nacimiento. Él nunca había visto. Entonces los discípulos preguntaron, dice, si usted va conmigo ahí mismo, dice en el verso 2 del capítulo 9, dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, había una interrogante. Pero de que el hombre había nacido ciego, había nacido ciego. Pero ¿cuál era la diferencia? Que después que los discípulos, después que los fariseos entrevistaron a este ciego y no le creían que él era el que mendigaba, que él era el que pedía una limosna, el que vivía del sustento de los demás, ahora resulta que Jesús había hecho un milagro en su vida. Entonces él termina diciendo esto, ¿verdad? Él termina diciéndolo en el versículo 31. Nosotros sabemos bien, decía, porque ellos conocían la ley. Conocían la Torá, conocían la escritura de Moisés. Entonces él les dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Dios y es temeroso de él, a ese Dios oye. ¿Por qué será que algunas oraciones, amado hermano, no se oyen? No se escucha. Suena como que no hay respuesta a la oración. Es porque quizá nuestra vida no habla mucho de lo bien que nosotros debiéramos de andar. Quizá a veces nuestros pasos no son los que verdaderamente Dios quiere que andemos. Por eso hizo la Escritura en los Salmos, ¿verdad? Nos dice claramente, nos dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestros ojos miren por sus caminos. Entonces, dame, hijo mío, tu corazón, dice, miren tus ojos por mis caminos. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, amado amigo, que nos estás viendo por tu televisión, al otro lado de esta pantalla, yo quiero decirte que a lo mejor es que la vida tiene que dar un cambio. La vida tiene que tener otro sentido para que Dios oiga nuestras peticiones. Y una de las cosas es, amado amigo televidente que nos estás viendo, yo quiero decirte que Dios siempre oye. Pero para Dios siempre será un sí, o también para Dios será un no. Yo quiero hablarte ahora de un hombre que la Escritura dice, amado hermano, que Dios vio que era un hombre justo. Si tú estás en casita, quiero que vayas conmigo a Hechos capítulo 10. Ahí te quiero mostrar de la vida de quien te quiero hablar en esta hora, de la vida de Cornelio. Dice la Escritura que Cornelio era un hombre que era un centurión romano, ¿verdad? ¿Quién era este hombre? Un hombre que llegó a Israel como centurión. Él trabajaba para el gobierno romano. Pero la Escritura dice que este hombre tenía ciertas características. Este hombre tenía ciertas virtudes, este hombre tenía ciertos dones que yo creo que a la mayoría de nosotros nos impactaría. Si nosotros hacemos lo que el centurión Cornelio hacía, podemos ver reflejada de que siempre Dios va a escuchar las oraciones de un justo, como dice la palabra, que la oración del justo puede mucho. Cornelio está en Hechos capítulo 10, versículo del 1. Vamos a estar leyendo del 1 al 4 solamente. Y dice así la palabra de Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Grábese bien ese nombre, Cornelio. Centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí va las primeras características. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. 4 características, la voy a leer una vez más. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas, dice, al pueblo. Y oraba a Dios siempre, dice la Escritura. Este vio claramente, dice el verso 3, en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde estaba y le decía, Cornelio.
Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Qué poderosa palabra tenemos aquí a través de la vida de Cornelio, una vida ejemplar. Porque mire, yo le voy a decir una cosa, mi amado amigo y hermano que nos está sintonizando en esta hora. Si un hombre hablara bien de usted, si un hombre dijera cosas buenas respecto a su vida, si un hombre dijera que usted tiene un buen testimonio, eso es bueno. Pero que Dios mismo dé testimonio de la vida de quienes somos nosotros, eso es otra cosa y eso es de mucho más valor. Porque la Biblia dice que este ángel se apareció como a las 3 de la tarde. O sea, que era un día soleado, que era un día donde a la 9ª hora en el pueblo de Israel es como las 3 de la tarde aproximadamente. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que un ángel del cielo se le apareció a este hombre para dar testimonio de lo que este hombre hacía. Porque este hombre, dice la Biblia, era piadoso. Este hombre, dice la palabra de Dios, era temeroso de Dios con toda su casa. O sea, no solamente, ¿verdad?, impactaba la vida de Cornelio, sino que él era un ejemplo para los de su casa. Yo quiero decirte, amado, que con estas dos características ya Cornelio había hecho mucho. Pero no, dice la Escritura también, él hacía muchas limosnas al pueblo. O sea, él daba muchas ofrendas al pueblo. Él ayudaba siempre al necesitado. Y dice la Escritura que no daba pocas limosnas, daba muchas. Porque mira, dice el verso 2, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas. Era un hombre que ofrendaba, era un hombre que diezmaba, era un hombre que daba de sí para los demás, para el que miraba necesitado. Entonces dice la Escritura que oraba a Dios siempre. Cornelio era un hombre de oración. Cornelio sabía que Dios algún día iba a oír las peticiones que él estaba haciendo porque él vivía una vida de rectitud. ¿Cuántos podemos decir hoy en día que vivimos la misma vida que vive Cornelio? Dice que un ángel le fue llevado. Un ángel fue al encuentro. Dice el verso 3, dice, este vio claramente en una visión. Porque quiero decirte que Dios habla y se manifiesta claramente. Hay algunos que dicen, hermano, pero ¿cómo es que habla con Dios? ¿Cómo es que Dios se le aparece? ¿Cómo es que puedes oír la voz de Dios? Porque Dios dice en la Escritura, Él habla claramente. Él se aparece claramente. Ahora, si no estás viendo claramente es porque quizá en la vida hay que cambiar algo, amado. Porque Dios oye siempre. Y entonces dice la Escritura donde leímos en el 9:31 que Dios no oye a los pecadores, pero a los que hacen la voluntad de Dios, a eso Dios oye. Entonces Cornelio era un hombre que vivía una vida piadosa, una vida temerosa a Dios. Era un hombre que ofrendaba, era un hombre que miraba al necesitado y le tendía la mano. Y sobre todas las cosas que oraba a Dios siempre. ¿Cuál es la oración, amado hermano? La oración es platicar con Dios. La oración es entretejer una conversación con tú y tu Dios. Porque Dios habla. Por eso Dios, dice la Escritura, que Cornelio oraba a Dios siempre. Entonces dice aquí, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Déjame decirte una cosa. Dios no sufre de mala memoria. Dios es muy lúcido de mente. Todo lo que tú hagas por Dios, todo lo que tú hagas por la obra de Dios, Dios te lo va a recompensar. En esta ocasión, ¿verdad? Cornelio nos dice la palabra de Dios que tuvo una revelación con un ángel, que un ángel se le apareció, que un ángel vino a revelarle lo que era la voluntad de Dios. Y no solamente vino a revelarle la voluntad de Dios, sino que también dice que Dios daba testimonio, amados hermanos. Dios mismo daba testimonio de la vida de Cornelio. Yo creo que, como le vuelvo a repetir anteriormente, hermano, si un hombre hablara bien de nosotros, eso es bueno. Pero que Dios testifique de nosotros, que nosotros somos hombres piadosos, somos hombres temerosos de Dios, que somos aquellos que nos desprendemos aún de lo que a nosotros nos pertenece para darle un beneficio al que no lo tiene. Déjame decirte que Dios nunca se queda con nada. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que en el verso 5 dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario.
Mire, qué tremenda es la revelación de Dios. Que Dios no solamente le revela a quién va a venir a su casa a predicarle el evangelio. Él le da exactamente la dirección donde este hombre estaba posando, que era la vida de Pedro. Entonces, Dios nos conoce bien exactamente cómo somos, hermano. Él conoce nuestro caminar. Él conoce cómo andamos. Él sabe si nosotros caminamos en integridad. Él sabe si nosotros hacemos su voluntad. Él sabe si nosotros somos piadosos. Él sabe si nosotros somos aquellas personas que somos nobles con los demás, que vemos la necesidad del que la tiene y suplimos ahí un poco, ¿verdad? O dice la Escritura que él ayudaba mucho con sus limosnas. Hay quienes no se quieren desprender lo que es suyo, porque primero es ellos, segundo ellos, tercero ellos y cuarto ellos. Como dice comúnmente el dicho, primero yo, segundo yo, tercero yo y siempre yo. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que somos egocentristas. Pero Cornelio no tenía ese problema. No tenía ese defecto de ser egocentrista. Él se desprendía de lo que era de él. Él se desprendía de sus propias pertenencias para darle al necesitado. Cuando ves a alguien en la calle pidiendo dinero, mucha gente dice, bueno, es que lo va a usar quizá para comprar droga, quizá para comprar alcohol, pero tú cumpliste con darle a un necesitado. Hay veces que tenemos muchas excusas, amado amigo, que me está sintonizando en este momento, muchas excusas para no darle al necesitado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en nuestra vida no hay piedad, en nuestra vida no hay nobleza. Yo sé hay algo que me impacta, ¿verdad? Y quiero testificarlo en este momento, ¿verdad? Una de las características que mis hijos tienen es de que ellos son nobles. Un día me impresiona mucho que mi hija venía de la escuela, venía saliendo de high school en aquel entonces, ¿verdad? Y llegó a la casa. Y esto me impacta mucho, amado, porque yo lo puedo ver en mis hijos. Esa nobleza, ese sentido de ayuda por los demás, por ayudar siempre al necesitado. Y mi hija la mayor llegó a la casa en ese entonces y me conmovió porque yo vi su cara y yo de antemano sabía que algo estaba pasando. Y yo me preguntaba, ¿qué estará pasando con Abigail? Y la miré a los ojos y le dije, hija, ¿qué tienes? ¿Todo está bien? Y me dijo, sí, pa, todo está bien. Entonces le volví a hacer la pregunta por segunda vez. Y yo le pregunté, hija, ¿te pasa algo? Y entonces ella comenzó a llorar. Comenzó a derramar sus lágrimas. Y entonces me dice, pa, dice, cuando yo venía rumbo a la escuela, ¿verdad? Uno piensa que quizá a alguien le faltó el respeto, alguien quiso hacerle algún daño físico. Yo me atemoricé, yo preguntaba, ¿qué pasa, hija? Dime. Y ella me decía, pa, dice, fíjate que cuando venía rumbo a la escuela para la casa, me encontré con un señor. Y me dice ella, este señor tenía mucha necesidad, pa, estaba todo sucio, dice, y se me acercó a mí y me dijo, muchacha, dice, ¿por qué no me regalas $1? O dame algo de comer, tengo mucha hambre, dice que le decía. Pero yo acabo de cruzar la línea de Estados Unidos para acá, dice, para vivir aquí en y buscar un futuro mejor, dice. Y no tengo para comer, dice, no tienes que me regales nada. Y ella dice que le dijo, no, le dice, Señor, lo siento, yo no tengo nada que darle ahorita en este momento. Le dice, ¿sabe qué? Le dice, lo siento. Pero ella sentía la necesidad de ayudar a alguien más. Y me decía, pa, dice, ¿por qué no vamos? Dice, saca de tu cartera, dice, unos $20, vamos y busquemos a este señor y démosle para que tenga algo que comer, pa, dice, porque me siento mal que no le pude haber dado nada. Y yo me impacté en ese momento y yo dije, wow, qué tremendo que mi hija tenga un sentido de ayuda sobre los demás. Porque hoy en día, hermano, los valores se han acabado. Ya nadie se preocupa por nadie. Ya nadie tiene el cuidado de alguien más. Y la palabra de Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que lo que tú deseas para ti, deséalo también para tu vecino, deséalo también para tu amigo, deséalo también para tu compañero de trabajo. ¿A cuánto no nos gustaría tener una casa bonita, nueva? Pues eso es lo que tú deseas para ti, lo debes desear también para tu vecino, para tu amigo, para tu compañero de trabajo, como te lo dije anteriormente. Entonces cuando yo agarré las llaves de mi carro y le dije, vamos, hija, donde esté ese hombre en ese momento, le vamos a dar una bendición. Y ella me dijo, sí, pa, dice, tiró su mochila, agarré yo mi cartera, mis llaves y fuimos en busca de este hombre. Pero lamentablemente, amado televidente, ya no estaba. Ya no estaba a lo alrededor, lo buscamos por toda la cuadra, dimos la vuelta a toda la manzana y no encontramos a este personaje por el cual queríamos darle una bendición. Lamentablemente, pues no lo encontramos.
Pero lo que me sorprende a mí, amado, era que la reacción de mi hija era de ayudar a aquel que tenía necesidad. ¿Cuál es tu reacción cuando encuentras una necesidad? Porque la Biblia dice que Cornelio daba mucha limosna. Cornelio era un hombre que se preocupaba por los demás. Cornelio era un hombre que no solamente era piadoso, que no solamente hacía oración. Él no solamente era un hombre que decía lo que hacía, sino que demostraba con sus hechos lo que realmente él era. Y no solamente eso, Dios mismo daba testimonio, porque si tú lees el verso 4, dice que el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Todo lo que tú hagas por tu prójimo, un día Dios te lo va a pagar. Pero las características de Cornelio a mí me sorprenden, a mí me llenan de alegría el saber que en la palabra de Dios habla que había gente que no era perfecta, pero que sí era piedosa, que sí era temerosa de Dios, que sí hacía la voluntad de Dios. Amado hermano, hoy en día estamos en una sociedad que no le importa a nadie, pero la Escritura dice que este hombre era piadoso. ¿Y por qué a veces las oraciones eran oídas? Porque vivía una vida recta, vivía una vida santa, no solamente él, sino también toda su casa. Y de esta manera el evangelio llegó hasta la vida de Cornelio. Y si tú lees todo el capítulo 10 hasta el capítulo 11, dice la Escritura que el Espíritu Santo se derramó en la casa de Cornelio y todos en la casa que habitaban conjuntamente con Cornelio. Mira que por causa de tu justicia, mira, por causa de tu vida, Dios puede usar tu vida, tu testimonio, para que otros vengan al conocimiento de la palabra de Dios, para que otros, Dios también los alcance, porque la Escritura dice, cuando leímos en 1 de Pedro capítulo 3, dice que las esposas por el testimonio de ella, dice que van a ganar a los que no son conversos. Entonces, mira qué tremendo y qué impactante es el buen testimonio de un hombre, el buen testimonio de alguien que Dios puede decir que es alguien ejemplar, porque el ángel vino a darle testimonio. Dice que las oraciones, que las limosnas que él había dado, que la ofrenda que él había dado por la necesidad de los demás, ahora podemos ver que tenía un resultado. Déjame decirte que la vida piadosa trae consigo un resultado sumamente poderoso, porque aquí podemos ver que por la vida de Cornelio, no solamente su casa se convirtió al Señor, sino todos a los que lo rodeaban. Yo quiero decirte, amado hermano, que la vida, tu testimonio puede ser de impacto para todos los que están a tu alrededor, para tus compañeros de trabajo, para tus vecinos, para tus amigos, para tus familiares. El testimonio, si tú lo cuidas, déjame decirte que Dios va a estar siempre atento. La oración, dice la Escritura en Proverbios, amado hermano, que dice que Dios está atento, dice, a las oraciones de los justos. Por eso te decía un principio donde dice en Santiago capítulo 5 versículo 16 que la oración del justo puede mucho. Y dice que no puede poco, dice que puede mucho. Cuando un justo ora, el cielo se paraliza. El ámbito espiritual tórnase algo poderoso. Déjame decirte que tu oración viene a ser algo poderoso en las manos de Dios cuando verdaderamente no solamente hablamos del evangelio, lo vivimos. Mahatma Gandhi decía que hay hombres cuyas palabras, dice, no concuerdan con sus hechos, porque los seres humanos hablamos mucho, pero demostramos bien poco, ¿verdad? Y Mahatma Gandhi lo decía. Hay hombres cuyas palabras no concuerdan con sus hechos. Que nuestras palabras pueden tener no solamente un impacto, sino que nuestro testimonio, Dios puede decir de él que puede hacer algo poderoso. Yo quiero decirte que cuando un hombre vive en justicia, cuando un hombre vive en verdad, cuando un hombre practica lo que practicaba Cornelio, su vida será una vida donde Dios le contestará todas sus oraciones. Si tú lees el Salmo capítulo 37, versículo 4, ahí dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, amado. Mira lo que dice la Escritura. Salmos 37, 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en hacer la voluntad de Dios, porque hay unos que dicen, no, es que la iglesia es aburrida. No, es que ¿a qué hora va a acabar el pastor? No, es que el tiempo se hace largo. En la iglesia Pero no, la palabra dice deleítate cuando vas a la casa de Dios, como dice Salmo capítulo 100, versículo 4 también dice: entrar por sus puertas con acción de gracia, a sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Eso es deleitarse en la presencia de Dios, mi amado amigo, hermano. Yo quiero decirte que cuando vamos a la casa de Dios es un momento de alegría.
Es un momento de regocijo. Es un momento donde podemos decir claramente que, como dice la palabra en el 37:4 del Salmo, que nos deleitamos en la presencia de Jehová. Cuando cantamos las alabanzas, cuando adoramos su nombre, ahí nos estamos deleitando. Entonces la palabra dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón, amado? ¿Cuál es la necesidad de tu vida? Déjame decirte que cuando te deleitas en la palabra, en el mensaje, en hacer la voluntad de Dios, dice la Escritura que el salmista David decía, tus mandamientos no me son gravosos. O sea, encontramos que ir a la casa de Dios, encontramos que ir a la presencia de Dios es un deleite, no es una pesadumbre, no es como estar viendo un reloj y decir, ¿a qué hora se va a acabar esto? No, es decir, ¿sabe qué, pastor? Queremos más de la presencia de Dios, queremos deleitarnos en su palabra, queremos hacer la voluntad de Dios. Eso hará que tus oraciones sean contestadas. Quiero hablarte ahora de otro hombre que tenía una sagacidad, una ímpetu en su espíritu. Yo no sé cómo reaccionas cuando te dan una mala noticia. Cuando de repente alguien te da un diagnóstico médico, un doctor, y te dice, lamentablemente a usted, señor, le quedarán solamente 5 o 6 meses de vida. ¿Cuál es la reacción? A mí me gusta el Salmo 112. Salmo 112. Es más, vamos a ir allá antes de ir a donde te quiero llevar. Mira lo que dice el Salmo 112. Salmo 112. Y el verso, ahorita te lo digo, dice la Escritura, dice la palabra de Dios en el verso 7, dice, hablando del justo. Bueno, me gustaría leer todo el capítulo, pero vamos a leer versos 7 y versos 8. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Quién? El que practica la justicia. El que anda en verdad. Porque si tú lees todo el capítulo, amado, te vas a dar cuenta que habla de un hombre que camina en justicia. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dice la Escritura, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Mira qué tremendo, qué poderosa está esta palabra, amado amigo y hermano que nos sintonizas en este momento. Dice, bienaventurado el que teme a Jehová, dice, y ahí volvemos a ver la misma palabra de deleitarse. Dice, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Dice el verso 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Y el verso 8 vuelve a decir, asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Mira qué tremenda está la situación aquí. Que cuando tú te deleitas en Jehová, cuando tú haces su voluntad, tú no tienes temor de malas noticias. Y no porque el temor desaparece, sino porque dice la Escritura que tu vida está en las manos del Todopoderoso. Porque aquí dice la palabra, no tiene temor de malas noticias, su corazón está firme. ¿Confiado en quién? ¿En el pastor? No. ¿Confiado en quién? ¿En los líderes? No. ¿Confiado en quién? ¿En el apóstol? No. Confiado en Jehová. Porque la palabra de Dios dice que debemos ir a la presencia de Dios y que el justo se deleita en los mandamientos de Dios en gran manera. Pero como estamos hablando de recibir mala noticia, hubo un hombre de Dios llamado Ezequías. La Biblia nos narra que este hombre recibió una mala noticia. Que este hombre, como cuando a alguien le dan un diagnóstico médico y le dicen, ¿sabes qué? Te quedan solamente 3 meses de vida, te quedan 5 meses de vida, te quedan 6 meses. Y tú ves que esos meses parece que los días se van rápido. Pero aquí la Escritura dice que uno no tiene temor de mala noticia porque uno está confiado en Jehová. Vamos a Isaías capítulo 38. Quiero llevarte ahí a la palabra de Dios. De un hombre que le dieron una mala noticia. Un hombre que la Escritura dice, mi amado amigo y hermano que nos estás sintonizando en este momento por el canal Maná del Cielo.tv. Yo quiero decirte que estas son buenas noticias. Yo vengo a hablarte de buenas noticias. Que si el mundo te ha dado un diagnóstico equivocado, que si el mundo te ha dado malas noticias, déjame decirte que este libro tiene buenas noticias. Esto, la palabra de Dios, tiene un poder para sanar al enfermo aún en cuestión de muerte. Aún que tu vida, como dice la Escritura, te dieron una mala palabra. En esta ocasión, la mala noticia la tuvo que dar un profeta, que este profeta venía de parte de Dios. Y mire lo que dice la Escritura. Vamos a ir a Isaías capítulo 38, verso 1 en adelante. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Mire lo que estoy diciendo, enfermó y de muerte. Porque hay enfermedades que, como una gripa a usted se le quita en 1, 2, 3 días. Pero este hombre, dice la Escritura, que enfermó de muerte.
Qué tremenda es esta. Enfermó de muerte. Algunos de ustedes pueden estar enfermos de muerte en este momento, pero déjame decirte, déjame predicarte, déjame decirte que hay buenas noticias para ti hoy en día. Aunque tu enfermedad sea de muerte, practica lo que hacía Cornelio, practica lo que un hombre de Dios puede andar en justicia y verás cómo la situación se torna, porque aquí se tornó de una mala a una buena noticia. Mira lo que dice la Escritura. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, fíjate que no dijo el doctor, dijo Jehová Dios, dice, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué tremenda noticia, ¿no? Porque qué bueno que a uno le dijeran, ¿sabes qué? Tendrás largura de días. O qué bueno es cuando un siervo de Dios nos da una palabra de aliento y nos dice, mira, así dice el Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a multiplicar todas tus bendiciones. Qué bueno es oír esa buena noticia. Pero en este caso dice la Escritura que el rey Ezequías oyó de una mala y que venía de parte de Dios. Pero mira lo interesante que viene en el verso 2. Dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Hay unos que, ¿verdad?, dan por terminada su situación. Dan por perdida la batalla que un día se les presentó en la vida. Pero déjame decirte que Ezequías dice que volvió su rostro a la pared e hizo oración, no al pastor, no al apóstol, no a los líderes. Dice que hizo su oración a Jehová. ¿A quién corres cuando estás en tiempos de dificultades, amado? ¿A dónde podemos ir? ¿Verdad? Hay un canto que a mí me gusta que dice, ¿a quién iré en necesidad? ¿A quién iré en momentos de dificultad? Si solo a ti, Jesús, hay vida eterna. Mire, dice el verso 3, dice, y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad. Mira cómo caminaba Ezequías. Dice, he caminado a ti delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Mire qué tremendo que este hombre pudo hablarle a Dios directamente y le dice, ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que yo he andado en integridad, que yo he practicado la verdad, que he hecho todo lo que a ti te agrada y ahora vienes a decirme que me quedan pocos días de vida. ¿Cómo reaccionarías tú, amado? ¿Cuál sería tu reacción a este tipo de noticias? Pero lo que me impacta ahí es de que él pudo ir a Dios y decirle que él conocía bien el testimonio de Ezequías. Porque si hay alguien que conoce bien nuestra vida, amado hermano y amigo que nos está sintonizando en este momento, ese es Dios. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe cómo caminamos, Él sabe cómo andamos, Él conoce nuestro testimonio. El testimonio de Ezequías como el testimonio de Cornelio eran testimonios de poder. ¿Por qué? Porque mira hasta dónde llegó y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora. Dios no tiene mala memoria. Dios se acuerda de lo que tú has hecho por aquellos que Él te ha dicho que tú les bendigas. Dice, ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran llanto. Y aquí viene la respuesta de Dios. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí, añado a tus días 15 años. Dígame si esta palabra no es poderosa, mi amado amigo y hermano que nos sintonizas en esta hora. Dios cambió el curso de la situación por causa de un hombre que tenía un buen testimonio. Por eso es que la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Por eso dice la Escritura que la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho, mi amado. Mira que cuando caminas en integridad, cuando hablas en verdad como la vida de Ezequías, ahí entonces podemos decir que nuestra vida es agradable delante de Dios. Y dice que inmediatamente, right away, Dios contestó la oración de Ezequías. Después de que Ezequías recibió una mala noticia. No sé si Ezequías leyó el Salmo 112, verso 7, donde dice que el justo vive confiado en Jehová. Él no tiene temor de malas noticias. Él pudo ir a Dios. Aquel que le había dicho que ordenara su casa porque iba a morir, ahora le añadía 15 años más de vida, amado. Yo no sé qué diagnóstico te ha dado el doctor. Yo no sé qué enfermedad te estás padeciendo. Pero déjame decirte que si tú oras a Dios, si tú vienes a la palabra de Dios, es más, si buscas la oración de un justo, ten por seguro que Dios sanará tu enfermedad. Dios hará algo poderoso en tu vida, amado. ¿Qué enfermedad tengas? Cáncer, diabetes, de cualquiera que sea la enfermedad. Para Dios no es rival. Dios no tiene adversario.
Dice la Escritura que no hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que sea que Dios no lo resuelva. No hay enfermedad, amado amigo y hermano que me está sintonizando en esta hora, por muy fuerte que sea, que Dios no la pueda sanar. Aquí dice la Escritura, mire qué bonito lo que dice la palabra. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, mira, Dios tuvo que cambiar el curso de la historia por causa de una vida que vivía en justicia, por causa de una vida que tenía un buen testimonio, por causa de una vida que le decía a Dios, acuérdate ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Qué tremendo es el testimonio de una persona, amado amigo y hermano. El testimonio cuenta mucho. Lo que tu vida pueda hacer cuenta mucho para Dios. Eso determinará si Dios si Dios oye o escucha tu oración o no la escucha, porque la Escritura dice que no oye a los pecadores, pero el que hace la voluntad, a ese Dios oye. Entonces aquí Ezequías se pudo acercar al trono de la gracia de Dios para decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo he andado con íntegro corazón. ¿Cuántos de nosotros podíamos orar de la forma que oró Ezequías? ¿Cuántos de nosotros podíamos decirle a Dios, Señor, mira mi vida cómo he caminado? Yo he andado de íntegro corazón, he hecho lo que a ti te agrada, Señor, mírame, aquí estoy. Entonces es cuando Dios dice, mira, déjame revisar el libro, déjame revisar tu vida, déjame revisar tu testimonio. Y es ahí cuando nos damos cuenta de que Dios dice, sí es cierto. Es como cuando usted va y le pide aumento, le pide un raise a su patrón. Y su patrón dice, vamos a ver si merece verdaderamente un aumento. Hay algunos que le dan aumento, pero de trabajo, no de bendición. Entonces, esto es tremendo. Cuando vas con el patrón y le dice, necesito un aumento de salario. Entonces él mira tu récord y dice, este hombre nunca llega tarde al trabajo. Nunca llama enfermo todos los lunes, que tiene una cruda realidad. Porque hay unos que llaman diciendo que están enfermos. Y la cruda realidad es otra. No es que estén enfermos realmente, sino que tomaron tanto el día anterior que al lunes no pudieron presentarse a trabajar. Ved que siempre te quedas cuando te necesitan. Mira el patrón y dice, ¿sabes qué? Este hombre, más vale que le dé el aumento que me está pidiendo porque no solamente merece el aumento, a lo mejor lo merece hasta doble. Pero si nunca llegas tarde, si siempre eres obediente a lo que te manda, eres un trabajador que produce, eres un hombre que le da a la compañía producción, dice, ¿sabes qué? Este hombre merece un raise, este hombre merece un aumento. Entonces es aquí, si en la tierra se hace justicia, cuanto más dice, Dios hará justicia a sus escogidos. Yo te invito, amado hermano, como dice aquí en la Escritura, dice, ve y di a Ezequías, aquí viene la voz de Dios, dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre, dice así, he oído tu oración. Aquí está, mira lo que dice la Escritura, que Dios oye la oración de los justos, porque él caminaba en rectitud y en verdad. Dice, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Qué bendición es que de repente nos digan que hay una mala noticia, pero ahora encontramos que esa mala noticia se tornó en una buena noticia. Como decía anteriormente en el Salmo 112, verso 7, que uno no tiene temor de mala noticia. Si a mí me dijeran una mala noticia, ¿sabes qué? Mi corazón está firme, confiado en Jehová, porque Él sabe cómo he caminado, Él sabe cómo he andado, Él conoce nuestro testimonio. Si alguien puede hablar bien de mí, eso es ser bueno. Pero si Dios diría de mí que tengo un buen testimonio como en la vida de Cornelio o como la vida de Ezequías, entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente Dios conoce cómo andamos, amado hermano. Dios sabe. Es más, yo me atrevo a decirte una cosa y quiero hacer un paréntesis un poquito en esto para hablarte de lo que te quiero hablar. Dios conoce tu vida. Antes de que las videograbadoras existieran, ya Dios tenía una en el cielo y te lo voy a demostrar con la palabra. Dice Salmo 50, 21. Vamos a ir a la palabra una vez más. Si tú estás en casita, me gustaría que fueras a la palabra de Dios conmigo. Salmo 50, versículo 21. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice la Escritura, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Aquí dice la Escritura que ya existían las videograbadoras. Ya Dios tenía una. Dios graba nuestra vida. Dios escribe en nuestra vida en un libro nuestras cosas. Ahí están escritas. O sea, para Dios condenar al mundo, para Dios enviar al lago de fuego a una persona, primero le va a demostrar por qué. Porque lo merece. Y aquí dice la Escritura que te reprenderé, dice, y las pondré delante de tus ojos.
esta fue tu vida, te pondrán. Y ahí pasará una videograbadora. Y ahí dirá todo lo que fueron los días de tu vida. Todo lo malo que hiciste. Porque la Escritura dice que Él te va a probar. Dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Porque hay gente que hace cosas que piensa que nadie lo ha visto. Que nadie lo vio. Déjame decirte que hay un ojo que te vio. Hay un ojo del cielo que está viendo nuestras acciones. ¿Verdad? Quería solamente decirte esto porque algunos que piensan, oh, a mí nadie me ve, a mí nadie me ha visto, a mí nadie se acercó a verme lo que estaba haciendo. No, si había alguien, ahí estaba la presencia. Una vez más dice, Salmo 50, 21, estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de sus ojos. Esta es palabra de Dios, amado. Así como Dios conocía la vida de Ezequías, que conocía la vida de Cornelio, también conoce la tuya y conoce la mía. Mira, qué tremendo puede hablar Dios. Hay bendiciones que son para aquellos que viven en integridad, hablan lo recto. Dios se acordará de la justicia de sus hijos para recompensar poderosamente la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero que tú vayas conmigo, ya casi culmino con este tiempo, pero quiero dejarte con este pensamiento. La causa por la cual es bueno vivir en rectitud. La causa por la cual es bueno que tengas un buen testimonio, que ores a Dios, que te preocupes por los necesitados, es esto. Isaías capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Mire lo que dice la Escritura en Isaías. Si usted está en casita, síganos por favor la palabra de Dios. Isaías capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Esto es poderoso porque quiero dejarte con una joya en tus manos. Dios es un Dios de bendición. Dios, aquellos que caminan en integridad siempre vivirán una vida de bendición. Te lo voy a probar con la palabra. Mira lo que dice la Escritura en Isaías capítulo 33, versículo 15 y versículo 16. Dice de esta manera: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Mira lo que complica, hermano. A mí esto me conmueve, a mí esto me quebranta. ¿Sabes por qué? Porque Dios bendice a sus hijos. Dios sabe bendecir a los que caminan en integridad. Y te lo quiero leer una vez más. Mira lo que dice la Escritura. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este dice la palabra, habitará en las alturas. ¿A dónde vas a habitar? En las alturas, porque ahí habita Dios. Dios habita en las alturas. Dice, fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Ni Saddam Hussein tiene un refugio como el que tenemos nosotros, los que caminamos en verdad y en justicia. Mire lo que dice la palabra. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Yo te voy a decir una cosa, que aunque tú no trabajes, aunque estés desempleado, aunque no haya, ¿sabes qué? Dios suplirá para tu necesidad. ¿Por qué? Porque Él conoce tu caminar. Él sabe que caminas en rectitud. Él sabe que andas en verdad. Él sabe que conduces tu vida de una manera correcta. Y quiero decirte que eso proviene solamente de las bendiciones que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros. Quiero llevarte ahora a Isaías, porque a mí me encanta el libro de Isaías. En el capítulo 58, versículo del 1 al 12. Si usted no leyó su Biblia hoy, pues mire, hoy vamos a desquitar eso. Dice 58:1 de Isaías, dice, clama a voz en cuello, no te detenga. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí para contienda y debates ayunáis y no para herir, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Verso 5. Está el ejército de ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová.
Y aquí viene lo bueno, amado. Verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alma y tu salvación se dejará ver pronto, dice la palabra de Dios, porque Dios contesta pronto a los justos. Dios contesta de una manera poderosa. Dice que no vas a tener que ayunar ni orar por largos días. Dice que Él te va a responder pronto, dice la palabra. Irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. No vas a necesitar de guardaespaldas, porque la misma gloria de Jehová es la que te guía, es la que te guarda, es la que te cuida. Qué poderosa palabra, dice el verso 9. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Es cuando Dios oye a aquellos que hacen la voluntad, amado hermano. Yo quiero decirte que Dios oye a los justos, que aquellos que caminan en integridad, que como dice la palabra de Dios, amado hermano y amigo, ahí es donde Dios escucha la oración. Yo quiero decirte que la oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, yo te quiero bendecir en esta hora ahí donde estás. Pido que tu familia, que tus amigos, que tus familiares sean de bendición. Y recuerda, somos la Iglesia Cristiana Betel, Casa de Dios, que estamos ubicados en el 945 West, San Marcos Boulevard, en la ciudad de San Marcos, en el condado norte de San Diego. El código postal es 92078. Fue un gusto, fue un placer compartir este tema que hoy Dios anoche lo ponía en mi corazón para que yo lo tratara con todos ustedes, amigos televidentes que nos están viendo. Pues gracias mil por su sintonía. Recuerde, si no nos pudo sintonizar hoy, recuerde que estamos todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Y si no, búsquenos en el canal www.manadecielo.tv y en YouTube también para vernos. Ahí nos puedes sintonizar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Este es Pastor Francisco Alguera. Que esto haya sido de bendición a tu vida. Bendiciones. Dios te bendiga.